por aquí. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Bienvenido a Un Café con Autismo. Muchas gracias. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en Un Café con Autismo. Hoy estamos con Miguel Cáceres para hablar de atención temprana, el modelo centrado en la familia, en nuestro caso sobre todo enfocado a trastornos del espectro autista. Buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Cuéntanos un poquito para que te conozca nuestra audiencia, quién eres, a qué te dedicas, dónde trabajas. Bueno, yo soy psicólogo infanto-juvenil, me he formado entre Salamanca y Granada, donde también he estado trabajando allí. Y desde hace más o menos 5 años me vine aquí, volví aquí a Mérida, a casa, donde yo estoy trabajando en Plena Inclusión Mérida, un centro muy bueno y muy Amor a plena inclusión. muy integrado. Y sí que es verdad que en Granada sí que estaba, a lo mejor trabajaba con casos más específicos de autismo, de TEA, pero desde que estoy aquí pues trabajo, aparte de casos de autismo, otros casos con otras problemáticas, con otros desarrollos completamente diferentes y que también pues, es bastante bueno, ¿no? Bastante beneficioso en ese sentido también. Y además tocas todos los rangos de edad. Sí, desde chico, atención temprana, estoy en varios servicios, o participo en varios de los servicios, en atención temprana, habilitación funcional, centro de día, centro ocupacional, residencia no, pero también tengo ahí, digamos, hay usuarios que tocan, y de un servicio y otro, y bueno, la verdad es que bastante bien, bastante contento en ese sentido. No, pues con este vídeo uno de los objetivos que tenemos es hablar de modelo centrado en la familia, que además sé que desde Plena Inclusión lo lleváis a cabo ya prácticamente no sé si es en el ADN de las entidades, pero veo que es muy común que empecéis a trabajar ya bajo este paradigma. Entonces me parecía importante vincularlo a todo el tema de atención temprana y al diagnóstico reciente. Sabemos que hoy en día, cuanto antes empecemos a trabajar con un niño o una niña en la estimulación, en suplir sus necesidades y trabajar en base a ello, mejor pronóstico, digamos, que tienen a la larga, tanto a corto plazo como a largo plazo. Y hablando un poquito de familias recién diagnosticadas y en la situación que estamos ahora de coronavirus, donde todo es un poco atípico, ¿qué le dirías a una familia que acaba de recibir un diagnóstico, sea de TEA o sea de cualquier otro tipo, y que se encuentra en ese momento de incertidumbre, de negación o de rechazo, unos al inicio del duelo, otros al final del duelo? ¿Cómo abordarías a estas familias en esta situación? Pues lo primero en ese sentido es precisamente eso, ¿no? Ver en qué, creo que es lo más importante, ver en qué momento están esas familias, ¿no? Cómo lo están llevando, cuánto hace que se le ha dado ese diagnóstico. ¿Qué le han dicho en ese diagnóstico? ¿Qué le han dicho en ese diagnóstico? Y sobre todo ver un poco cómo, y preguntarles a ellos cómo están, cómo se sienten, es decir, cómo están procesando toda esa información, porque al final yo creo que al final tenemos que adaptarnos mucho a cómo lo están pasando esa familia, ¿no? ¿Qué piensan al respecto, qué han hecho al respecto, o cómo se plantean ellos, qué expectativas tienen ellos al respecto con ese diagnóstico que le han dado. Y a partir de ahí ya sí que empezar a trabajar. Algo que, por ejemplo, personalmente hago mucho y digo a muchas familias, es que debemos intentar no tanto centrarnos en el diagnóstico, ¿no? en ese nombre que le han dado, a lo mejor de esa etiqueta que le han, o de TGD. Exactamente, que le han dado a ese chico, sino más en las necesidades que tiene, tanto ese chico como ahora también, que es lo que estamos intentando meternos más, las familias en sí, ¿no? Porque muchas familias no le dicen TEA o TDAH o retraso madurativo, que es lo que más vemos en nuestro centro, ¿no? Pues claro, al final muchas veces, ¿qué es eso? ¿Qué va a conllevar esto? ¿Qué expectativas hay con esto? Cada niño es un mundo, cada niño tiene unas necesidades completamente diferentes, cada familia tiene unas necesidades completamente diferentes, y lo que tenemos que ir haciendo es adaptándonos a esas necesidades que van a ir surgiendo, ¿no? Que se van a ir dando. Sobre todo también porque creo que cara a la familia, cuando hay esa devolución diagnóstica, suelen poner el foco, que decía antes, en el niño, que es lo normal. Al final te han dado un diagnóstico, estás intentando cambiar pues todas las ideas que tenías en tu cabeza, los patrones, hacerte una idea nueva sobre ese diagnóstico, esa etiqueta que te han dado, pero no podemos olvidar que al final siempre un niño es reflejo principalmente del estado emocional de la familia y del entorno. Entonces, cuando los papás y mamás todavía no están en una situación óptima
por así decirlo, de aceptación, de naturalizar según qué situaciones, de empezar a entender, de empezar a respetar sus propias emociones, porque al final todos somos humanos, incluidos los papás y las mamás, o los hermanos, o los abuelos y las diferentes personas del entorno. Es importante dar ese tiempo, ¿no? Ese tiempo y ese espacio a la familia para empezar luego a poder trabajar con ellos y con los chicos. Y estoy totalmente de acuerdo en lo que dices de etiquetas, porque sobre todo en la atención temprana, al fin y al cabo un niño con 18 meses, 24 meses, es tan sumamente volátil, exactamente, tan sumamente volátil en cuanto al cambio, en cuanto a... Creo que cerrar un diagnóstico totalmente con 24 meses y decir, vale, entiendo que una etiqueta es necesaria para asumir el diagnóstico, entender más qué es lo que está pasando con mi hijo o con mi hija, pero realmente tenemos que tener en cuenta, aunque sea en positivo, el decir, bueno, pues a lo mejor con 24 meses o con 36, lo que sea, tiene un diagnóstico, pero tenemos un margen de tiempo para trabajar sobre ello. No tanto con el objetivo, porque creo que hay que tener mucho cuidado con las expectativas, la ilusión y la esperanza que se genera en la familia. No con el objetivo de eliminar ese diagnóstico, pero sí dejando esa puerta abierta a que las necesidades cambian y las propias capacidades de los niños fluctúan mucho, sobre todo en las primeras etapas. Cada sistema familiar completamente distinto y se mueve en un ambiente completamente distinto. Sí que es verdad que nosotros pues muchas veces tenemos ayuda de muchas escalas de desarrollo, a lo mejor, que muchas veces como no dan pista, ¿no? Y digamos que muchas veces pues dividen la evolución del chico en diferentes hitos evolutivos. A los tantos meses deberían hacer esto, a los tantos meses deberían ir haciendo lo otro. Eso a lo mejor, esos hitos muchas veces a lo mejor nos dan pistas sobre tenemos que centrarnos en trabajar esto, tenemos que nos debíamos centrar, reforzar este aspecto, lo que sea. Pero al final lo más importante, más que conseguir esos hitos evolutivos, al final lo más importante es un poco cómo está viviendo el chico, en qué ambiente está viviendo el chico, qué necesidades tiene ese chico con esa familia, ¿no? Cómo es el día a día de ese chico, qué necesidades se plantea y necesita, nunca mejor dicho, en ese día a día, para nosotros, y como a lo mejor como trabajadores profesionales, ir ayudando a los padres a intentar, digamos, pues cómo podemos trabajar esos objetivos que se van a adaptar, exactamente, que se van a adaptar y de forma integrada a su día a día, a ese día a día, a esa vida. Yo creo que hay un poco el cambio que está generando muchas veces también esta nueva perspectiva, ¿no? El modelo centrado en la familia. Exactamente, que no es tanto o intentarlo tanto, sí que es verdad que bueno, en nuestro centro prácticamente sí que las familias vienen con sus chicos y damos las sesiones en el centro, no deja de ser un espacio más instrumental, más, digamos, más que nosotros a lo mejor lo colocamos de una manera determinada, etcétera, etcétera, y que a lo mejor no es natural, no es lo que después se van a encontrar los chicos fuera, ¿no? Pero en la medida posible sí que intentamos que los padres, empapar a los padres de cómo estamos trabajando esto, cómo podemos trabajar lo otro, cómo podemos adaptar esto que estamos trabajando dentro de la sesión a su día a día, a casa, ¿no? Porque al final una cosa que está clara es que porque venga con nosotros una hora semanal, lo que pueda ver con nosotros una hora semanal en un despacho no va a ser la misma oportunidad de aprendizaje que va a tener en su día a día, continuamente, todos los días, durante toda la semana. Pero bueno, igualmente creo que es buenísimo, ahora lo pensaba, compartir esta temática hoy aquí, porque al final tú trabajas en base a ese modelo en despacho, lo que yo llamo despacho, y yo hago trabajo en entornos naturales, es dentro de una casa, intentando precisamente eso, ¿no? Encontrar las oportunidades diarias en las que realmente empoderamos a la familia, formamos a la familia y les hacemos partícipes activamente del aprendizaje de los chicos. Creo que para muchas familias que a veces se frustran ahora y me escriben, oye Fátima, pero es que en la ciudad en la que yo vivo, en el pueblo o en el país, no hay un trabajo en entornos naturales, tengo que sí o sí llevar a mi hijo a un centro. Creo que no es ni mejor y peor, ni más válido ni menos válido, siempre y cuando consigamos trabajar con la familia y centremos los objetivos, que es una de las cosas que a lo mejor habrá alguien que esté diciendo, bueno, pero el modelo centrado en la familia, ¿qué varía respecto a otras técnicas de intervención habituales, ¿no? Creo que cuando realmente somos capaces de identificar las necesidades del niño y de la familia, creo que también es muy importante hablar de las capacidades, que muchas veces parece que llama más la atención lo que no es capaz de hacer o en base a una escala de desarrollo lo que todavía no hace, pero a veces la familia necesita ese input o ese impulso de decir hay muchas otras cosas que sí hacen.
y que a veces lo dejamos un poco, claro, pasan como más desapercibidas. Creo que es importante eso y también es importante el empatizar con la familia y entender las relaciones sociofamiliares y emocionales, o sea, como puede ser que todavía estén en un proceso de duelo. Sabemos que muchas familias, tras recibir un diagnóstico, hay ciertas rupturas familiares a nivel interno. Cada uno dentro de una familia pasa por sus propios procesos de forma diferente. Pues entender cómo todo eso al final es el contexto en el que el niño, claro, interactúa y es el contexto en el que el niño se está desarrollando, en el contexto en el que nosotros pretendemos trabajar. ¿Cómo abordáis eso? ¿Desde qué duración tienen las terapias que vosotros hacéis? Es que al final un poco a nosotros los casos nos vienen derivados a través del sistema público, pero al final nosotros sí que nos intentamos adaptar un poco al propio proceso evolutivo del niño, ¿no? O sea, a esas necesidades. Cuando a lo mejor siempre hay unos tiempos en los que se le acaba el tratamiento, pero si nosotros vemos que es necesaria una continuación en ese tipo en la terapia, una continuación en todo el proceso de intervención, pues siempre nosotros intentamos que siga así, que continúe. Y la mayoría de los casos, cuando ha sido necesario, pues sí que nos dan ese visto bueno, ¿no? Como decirlo. Lo que sí tenemos que intentar, creo, desde un principio, es cambiar sobre todo ese concepto de profesional o el modelo de varita mágica, ¿no? La varita mágica de decir, tú eres el profesional, tú el chico... El responsable de que todo avance. No como responsable de que todo avance, sino que tú vas a hacer que mi chico vea esto de otro modo, tú vas a hacer que mi chico cambie su forma de comportarse, tú vas a hacer que mi chico sea capaz de hacer esto. Hable. Exactamente, no, es decir, ese concepto sí que tenemos que intentar ir dejándolo de lado, más que nada porque es un poco lo que hemos dicho antes, porque yo esté con un chico muy poco tiempo a la semana no significa que lo vaya a conseguir. Que no lo vaya a conseguir, esto lo vemos en terapias de lo que yo llamo alta intensidad horaria, que son sesiones de 4 y 5 horas diarias. No tiene por qué una mayor cantidad de horas, no tiene por qué tener mejores resultados que tiempos más breves, pero donde el tiempo sea 100% funcional, haya un trabajo colaborativo con la familia, que muchas veces nos pensamos que por no tener más horas de terapia, sobre todo en el caso de la familia, es que no hago lo suficiente para que mi hijo avance. Lo bueno si breve es 2 veces bueno, ¿no? La calidad al final yo creo que es mejor que la cantidad en ese sentido, y yo creo que es muy importante eso, ¿no? Como hacerle ver a los padres que el profesional no va a traiga su varita mágica que va a hacer ¡pum! Y va a hacer que el chico consiga todos estos objetivos, etcétera, etcétera. No, el profesional al fin y al cabo lo que tiene que hacer es intentar adaptar el entorno, ¿no? El entorno que tienen con sus padres, el día a día de ese chico, para intentar trabajar esos objetivos o esos procesos que se quieren trabajar, ¿no? Puede dar ideas de cómo trabajarlo, puede asesorar de cómo puede trabajar esos objetivos utilizando las rutinas diarias, porque al final eso, nos basamos mucho en esas rutinas que a lo mejor que pasan día a día, que al final muchas veces se repiten y son, entre comillas, iguales, pero muchas veces pues los padres por no se dan cuenta o no tienen ese punto de vista, como que desaprovechan oportunidades de aprendizaje. Porque es a partir de las rutinas donde muchas veces encontramos esas oportunidades. Exactamente, sí que muchas veces es necesario, que por ejemplo en el curso sí que se dan, ¿no? Como ejemplos de ejercicios y tareas que a lo mejor se pueden hacer con el chico en un ambiente más estructurado. A lo mejor vamos a trabajar las emociones y vamos a trabajar primero una conciencia de emociones, pues sí que a lo mejor es importante trabajar a lo mejor en una mesa para poder identificar la emoción de alegría, la emoción de tristeza, que a lo mejor sí que vas a utilizar más o material más específico, ¿no? Material que a lo mejor que te has hecho tú o que utilizas de manera más pensada para ello, ¿no? Pero la cosa es que después eso a lo mejor que vas aprendiendo, esas tareas que vas aprendiendo, que las puedes hacer tanto en despacho como en casa, puedas, digamos, ir después trabajando y desarrollándolas fuera del despacho, ¿no? Fuera de casa, en tu día a día. Al fin y al cabo, utilizarla en tu día a día para que ese chico vaya integrando esos aprendizajes en su vida normal. Yo creo que además hay que salir mucho del panorama de intervención, como decías, de uno, centrado solamente en el niño, y además llevamos al niño a terapia como familia o como hermano, como quien sea, lo dejamos ahí y esperamos que eso vaya teniendo una evolución, y que además ahora con la situación que ha habido, donde parece que todo el mundo, la mayoría de los profesionales de este sector,
se han tirado a hacer asesoría online, a hacer seguimiento online, es cuando realmente estamos viendo la importancia de la familia, porque hay muchísimos casos en los que por las propias limitaciones del niño, o del niño, yo digo niño porque principalmente trabajo con rangos de edad de niños, del niño o de la persona, por sus limitaciones o por su capacidad cognitiva o por su capacidad comunicativa, no puede ponerse delante de un ordenador o de una cámara y hacer lo que llaman terapia online. Para mí tiene muchísimo más sentido y además en nuestro caso hemos comprobado que puedes supervisar y acompañar a una familia en la otra punta del mundo que con 45 minutos o con 1 hora a la semana, que realmente no tienes una interacción directa con el niño, también puede haber esos resultados. Y partiendo de todo esto que hablábamos de las rutinas, de las oportunidades del día a día, y que muchas veces las familias no saben que de prácticamente todo lo que hay en el entorno, los objetos funcionales de casa, los elementos, la ropa, los utensilios de cocina, todo lo que tengamos en la nevera, si nos pusiéramos a enumerar, todo pueden ser oportunidades de aprendizaje en cada una de ellas. Entonces, bueno, creo que es muy importante, que además es uno de los objetivos que tengo con este vídeo, dar un poquito más a conocer este paradigma de intervención basado en la familia. Y que es importante, y más cuando hablamos, que era un poco lo que vamos a abordar ahora, de qué ofrece la atención temprana, sobre todo con familias que ni pueden hacer un alto volumen de horas o no tienen especialistas cerca de su casa, que además es algo que encontramos bastante en según qué países, porque nosotros nos encontramos en España, pero bueno, este vídeo lo puede ver cualquiera desde cualquier lugar del mundo. Cuanto antes empecemos a trabajar con un niño y además en casa, con sus propios objetos, como comentabas el tema, lo que comentabas del tema de las emociones, por ejemplo, hace poco me decía una familia, a ver qué pictos puedo comprar de caras de emociones. No os digo que no llegue el momento de usar pictos, pero las mejores emociones que podéis utilizar son las de la propia familia. Yo saco fotos tuyas, ya sea en papel o si ahora con el tema del confinamiento no tenéis impresora, no podéis ir no sé dónde. Cogemos, te hago una foto y te enseño la foto en el móvil, en la tablet, donde haga falta, de papá, de mamá, del abuelo, del tío, del primo, contento, triste, enfadado. Y después vamos a, partiendo de ya, hemos captado la atención del niño y de las personas de su entorno y vamos trabajando algo que él reconoce, vamos a empezar a trabajar vamos a abrir una revista y las caras que haya en una revista o las que salgan en televisión en un vídeo, o que muchas veces pensamos que hace falta tener una infraestructura enorme para hacer trabajo en casa con los niños y es mucho más sencillo de lo que a priori parece. A la hora de intervenir un poco, yo creo que es la imaginación al poder, la creatividad al poder, y hay que tener ideas para todo. Después pues, se pueden sacar ideas de todos lados. Yo, por ejemplo, desde que empecé a trabajar, a mí me ofrecían una revista que utilizo yo casi diariamente, una plastificadora que va, ¿para qué? ¿No? Y ahora digo, ahora pienso en todos los materiales que he inventado, todas las cosas que he sacado y que después plastificado, ahora mismo si fuera a cualquier sitio alguien me dice voy a empezar a trabajar tal con niños y tal y cual, quería comprarte una plastificadora porque te va a ser muy útil. O sea, que al final un poco... Y velcro para todo. Bueno, yo en verdad voy a defender lo mío. Comprar una tablet y empezar a innovar un poquito, que en tiempo y en recursos, bueno, voy a vender lo mío como si yo vendiese tablets. Yo no vendo tablets, que quede claro, pero me refiero, yo defiendo el uso de la tecnología frente a muchas veces materiales tradicionales. ¿Por qué? Por lo que os decía de, puedo hacerte una foto a ti, y al momento tengo todo en el móvil, sin necesidad de imprimir todo eso, recortar todo eso, plastificar todo eso, entra un poco todo lo que se valore. Sí. Pero una plastificadora y una tablet. Aquí ampliar. Cuando más recursos al fin y al cabo siempre va a ser mejor, ¿no? Más opciones. Más opciones hay. Eso está claro. Cuéntanos, bueno, quería que para ti, ¿cuáles son las principales áreas que se pueden trabajar o que puede trabajar una familia desde casa? Que esto nos preguntan mucho por redes sociales. Yo ahora me acaban de diagnosticar a mi peque con 5 años. ¿Qué es lo que puedo ir trabajando en casa? Está claro que al final una de las principales áreas, ¿no? Que es la que digamos una de las más centrales en el tema de autismo, el tema de la comunicación, ¿no? La comunicación, la sociabilidad, que al final nosotros vivimos en un mundo social en el que nos basamos en el contacto y en el trato con otras personas y que hemos visto que dentro del TEA pues uno de los rasgos, una de las facetas que más
con más dificultades presenta. Un poco ese tema de comunicación es el que yo creo que hay uno de los que más hay que trabajar. Igual, el tema de las emociones. Creo que también es una de las áreas más importantes, porque al fin y al cabo estamos emociones, teoría de la mente. Exactamente, emociones, teoría de la mente, porque estamos continuamente, vivimos en un mundo emocional, continuamente estamos sintiendo emociones, aunque no sepamos gestionarlas muchas veces. Y el tema de reconocer emociones, porque nos sentimos de una manera, no sentimos de otra, pues nos ayuda mucho primero a anticipar conductas de otros, de nuestras propias. A evitar muchas veces conductas disruptivas por la propia incapacidad de esa gestión emocional o de no comprender algo cuando entran las rabietas, las pataletas, sobre todo en niños más pequeños. El comprender y el identificar cómo me siento ahora y a lo mejor puedo comprender cómo debería sentirme o cómo debería reaccionar, pero una cosa es, hasta que no comprendes cómo te sientes, no puedes llegar a entender cómo deberías comportarte o cómo deberías reaccionar. Todo va interconectado. Exactamente, al final todo se interconecta y al final todo se va viendo. Muchas veces cuando a lo mejor logras un aprendizaje en algo, a lo mejor ese aprendizaje se interconecta con otro. Que es un poco también esa dificultad que también encontramos en el TEA, ¿no? Esa interconexión, nunca mejor dicho. Entre todas las áreas. Esa generalización, pero al final está claro que cuanto más vayamos tocando y más vayamos desarrollando, más posibilidades tendremos de que todas se vayan conectando entre ellas. Exactamente, ¿no? Que al final lo que pretendemos es hacer esa sinapsis entre diferentes aprendizajes, ¿no? Sí, la es muy importante. Ahora, ¿qué tenemos que tener muy claro? Bueno, a lo mejor esa área de comunicación, ese área tan grande de comunicación o emociones, pues cómo intentar subdividirla en pequeños objetivos. Exactamente, es decir, tenemos que tener muy claro qué queremos, creo, esta es una visión personal que tiene también siempre, ¿no? ¿Qué quiero trabajar yo con el chico? Sí, ¿qué es lo que yo quiero haciendo este ejercicio, esta tarea con él? ¿Qué quiero que él comprenda, ¿no? Que él aprenda. Y una vez que yo tengo claro lo que quiero trabajar con él, es cuando ya se me va a plantear, vale, ¿cómo hago esto? ¿Cómo voy a plantear esta tarea para trabajar contigo para que tú veas lo que yo quiero que veas, esa tarea? Y ahí donde ahí sí que tenemos que ser un poco más metódicos, hacer más uso de a lo mejor, como hemos dicho, ¿no? del profesional, de que nos asesore, de que nos ayude para poder, digamos, exactamente. ¿Cómo podemos trabajar? Quiero que mi hijo hable. Vale, para que hable primero tenemos que empezar porque a lo mejor, por la base, porque a lo mejor no tiene ni contacto visual, como quien dice. Contacto visual, no sabe a lo mejor pedirte ayuda, pedirte algo. Exactamente, por eso siempre tenemos que intentar empezar la casa por los cimientos, ¿no? Y no por el tejado, que es lo que muchas veces, claro, siempre es normal, tenemos las expectativas siempre muy altas y queremos siempre lo más arriba, pero para llegar a lo más arriba tenemos que empezar por los escalón a escalón y siempre, digamos, yendo poco a poco, afianzando esos cimientos. Que hablamos mucho del análisis de tareas enfocado a las personas con TEA. Y luego muchas veces somos nosotros los que no hacemos ese análisis de tareas. Entendiendo por análisis de tareas o secuenciación, el dividir una tarea en muchas partes para comprender en qué punto hay una dificultad, ¿no? Y muchas veces eso es yo lo que quiero es que mi hijo se comunique. Pero tenemos que entender que la comunicación pasa por muchos niveles de desarrollo, que la comunicación se puede entender como comunicación funcional, comunicación de demanda, comunicación en entornos de ocio, comunicación fluida en cuanto a mantener una conversación, y hay que empezar por la base. La base de todo es siempre el contacto visual, es el tener cierta... Que además esto, el otro día veía un pequeño debate de personas que defienden que no hay que forzar el contacto visual. Si bien estoy de acuerdo en que no hay que forzarlo, sí que es necesario que un niño pequeño entienda que para ti hacerte entender, valga la redundancia, que quiere algo, cuando no hay un desarrollo verbal, cuando no hay un señalar, es la base de la comunicación. No se trata de, que además esto suele ser muy violento, de cogerle a ningún niño la cara y obligarle a que te mire. O sea, para mí es la base de la comunicación, pero tiene que ser natural. Igual claro. El intentar alcanzar una cosa, cuando entras en una casa y ves que está todo, y esto lo he visto muchísimas veces, encima de la mesa, la botella de agua, el vaso de zumo, el vaso de no sé qué, claro, y tú le preguntas, ¿no?, a la familia y le dices, oye, pero ¿por qué está todo a su alcance? Claro, porque como luego muchas veces no sabemos lo que quiere para que lo pueda coger fácilmente.
Es ahí donde entra el primer obstáculo. Si yo tengo todo a mano y todo accesible, no necesito comunicarme, no necesito esforzarme. Y las veces que no tenga a mi acceso fácilmente lo que quiero, ¿qué va a pasar? Pataleta o rabieta al canto. Porque no estamos dando, por así decirlo, un entorno lo suficientemente adecuado a que se den aprendizajes funcionales. Claro. Yo creo que eso es lo principal, ¿no? Y lo primero que tenemos que ver. Muchas veces intentamos evitar posibles problemas, ¿no? Porque ya los padres, en su mejor intención, está claro que intentan hacer la vida a los hijos la vida lo más fácil posible, ¿no? Está claro, muchas veces por hacérselo porque no sufra, porque no sabe hacer esto, porque tal, lo ponemos de tal manera que, como tú has dicho, hacemos que no existan esas oportunidades de aprendizaje. Pero en ese momento es un poco lo que tenemos que plantearnos, un poco para qué quiero, es decir, quiero trabajar la comunicación. ¿Y qué quiero conseguir con ello? Exactamente, ¿qué quiero conseguir o para qué quiero trabajar la comunicación? ¿Qué me gustaría? Entonces ahí sí que vamos a empezar viendo esos pasos, ¿no? Pues quiero para que me pida un objeto que quiere y en vez de montar la pataleta hasta que yo averiguo qué es lo que quiere o doy por hecho que no. Le abro todos los armarios y consigo averiguar qué hago de comunicación es como tan... Claro, está ampliando en ese sentido, no, pero por eso digo, tenemos que intentar simplificar siempre, y creo que más que nada en el tema del autismo, simplificar esos aprendizajes desde lo más fácil, pues de ahí lo que se habla también muchas veces, ¿no? Aprendizaje sin error. Vamos a intentar frustrar lo menos posible, vamos a intentar, digamos, que el chico aprenda directamente, sin que haya oportunidades de error, más que ensayo y error, un aprendizaje sin error, para que ese chico vaya aprendiendo todo lo que nos pretendemos, ¿no? Que al final también esos son pequeños pasos que nos van a permitir al final llegar a lo mejor o no hasta el punto que tenemos. Hasta lo que necesitemos. Cada niño al fin y al cabo tiene un desarrollo completamente diferente, cada niño con autismo es completamente diferente y hay chicos que pueden aprender hasta un punto o pueden aprender dentro de un área hasta un punto y otros chicos que no, a lo mejor van a llegar a un momentos que a lo mejor no, que a lo mejor en ese punto en que se encuentra ya es suficiente para lo que... Para entender que es algo funcional. Es algo que también me parece importante cuando hablamos de poner pequeños objetivos. Para mí los objetivos tienen que ser siempre medibles y además alcanzables. Esto de comer los objetivos SMART, creo que se dice, ¿no? Pero bueno, medibles y alcanzables básicamente por dos motivos. Uno, medibles, porque eso es lo que nos va a hacer, al menos para mí lo veo así, nos va a hacer no perder esa motivación, porque a veces pensamos yo lo que quiero es que el niño hable. Entonces, como han pasado 2 años y el niño no habla, pero olvidamos que en esos 2 años cuántas cosas se han conseguido dentro de esa escala de vamos a buscar que hable. Entonces, si nosotros podemos medir la evolución de lo que poco a poco estamos trabajando, y medir no implica, idealmente es apuntando en un papel y llevar un registro, pero también podemos medir mentalmente el decir, bueno, pues hace 1 año decía ta y ahora 2 años después dice 12 palabras. No quitemos mérito a esas 12 palabras. La cosa es que siempre que intentemos buscar esa evolución en alza, ¿no? En alza todo el tiempo y no estancarnos. De hecho, por ejemplo, esto es lo que acabo de comentar, creo que es bastante interesante porque una de las cosas en las que se basa el modelo centro de la familia precisamente es a la hora de evaluar un objetivo, es que a la hora de tú plantearte un objetivo, ese objetivo tiene que ser medible y observable y que haya un acuerdo entre observadores. ¿Por qué? Porque yo como padre a lo mejor en algún momento que esté solo conmigo voy a trabajar esto de tal manera, ¿no? Voy a ver hasta qué punto quiere la pelota que está ahí encima, hasta qué punto la señala o dice la pelota. Y yo lo puedo evaluar y a la hora de poner esos objetivos tú pones unos estándares de consecución. Vamos a decir que ese objetivo está conseguido cuando ha hecho esto y esto. Vale, entonces cuando yo lo trabajo con él, pues y ese objetivo tiene esos estándares muy concretos que puedes ver tú, que tú puedes observar. Cuando señala la pelota, dice pelota y te mira a ti pidiéndote la pelota. Comunicación total. Ya a tope, ha hecho ¿no? Círculo. Exactamente, ya a tope. Ahí a lo mejor cuando haga esto ya vamos a decir que lo ha hecho correctamente al 100% lo que pretendemos. Pero es que a lo mejor ese mismo objetivo lo puedes trabajar tú porque sabes cómo es, sabes qué pasos tienes, sabes cuáles son esos ítems de la ha hecho bien cuando yo no esté.
y tú, como ha habido acuerdo entre nosotros, esos objetivos son específicos, que son observables, son medibles. Cuando podemos dar, ay, pues conmigo ha hecho esto, pues conmigo también ha hecho esto y lo ha pedido conmigo. Es decir, ahí ya podemos decir que bien, lo está utilizando eso, nosotros queremos trabajar con él, pero es que encima lo estamos midiendo en contextos a lo mejor diferentes, porque conmigo a lo mejor lo ha hecho en casa, porque contigo lo ha hecho en el supermercado, por ejemplo. Y ahí sí que podemos decir, pues mira, encima estamos consiguiendo tal objetivo en X contexto, y a la vez lo estamos trabajando mucho más, porque no la ha trabajado a lo mejor con el terapeuta del despacho, después la ha hecho conmigo en casa, y es que después la ha hecho también contigo en el supermercado. Y eso al final son más oportunidades de aprendizaje, mucho más desarrollo y además más contextualización entre el propio chico, ¿no? Que es capaz de utilizar esa forma de pedir, esa forma de comunicarse en diferentes contextos. Y además no solamente en diferentes contextos, sino con diferentes personas, tanto con sus padres como un poco a la siguiente pregunta, que era cómo podemos abordar con el resto de la familia. Todo lo que estamos hablando para mí está dentro del paradigma de modelo centrado en la familia, que habrá quien diga, pero todo esto que estáis contando, ¿en qué se resume? Para mí es en la eficacia del modelo centrado en la familia. Creo que es un paradigma, una intervención que cada vez está más en auge, en nuestro caso en España, y que Latinoamérica por experiencia también poco a poco va llegando, que pasa por empoderar a la familia y porque la familia sea consciente de que la terapia, que es una palabra que cada vez uso menos porque me gusta más la palabra intervención, pero bueno, de que la terapia no pasa solo por el niño, sino que pasa por intervenir en toda la familia y en su contexto, y el poder hacer partícipes a hermanos, abuelos, primos, que es una de las cosas que muchas veces dejamos cuando hablamos de familia. No solamente es papá, mamá y el niño o la niña, o sea, entenderme como núcleo familiar, ¿vale? El sistema familiar, exactamente. No va de eso, sino va de entender que también hay otras personas que también tendrán sus necesidades. También hay que explicarle a los yayos y a las yayas qué pasa, por qué el niño no habla, o por qué el niño aletea, o por qué un hermanito, que te puede decir un niño, por qué mi hermano va a terapia y yo no, o por qué viene alguien a casa a jugar con mi hermano y yo no. Creo que todo lo que te permite este sistema es además involucrar a todo lo que sea el entorno próximo, ¿no? Creo que es un entorno de desarrollo próximo. Y si alguna familia de las que nos pueda estar escuchando ahora, en el momento en el que vean el vídeo, te preguntan cómo abordarías el explicarle a unos hermanos o a los abuelos un diagnóstico de TEA o de lo que sea, ¿qué consejo le darías? ¿Cómo abordarías el diagnóstico? Claro, le llega el yayo o yaya y te dice, es que el niño no habla. O ahora, tú sabes que le han dado un diagnóstico de TEA, de TGD, de TDAH, de todo empieza por T. Les han dado un diagnóstico y hay que hacer llegar esa información, hay que trasladarla al resto de la familia. Muchas veces con los abuelos, con personas de avanzada edad, no es como tan fácil. Claro, en ese sentido es que es verdad que se plantean situaciones más difíciles, ¿no? Al dar muchas veces intervenir con dos sistemas familiares. A lo mejor, si es un sistema muy tradicional en el que, digamos, siempre ha habido unos roles familiares determinados y demás, pues se hace más difícil. En este caso siempre tenemos que intentar que todo el sistema familiar se vaya moldeando, porque al final lo que tenemos que ver es que todos estemos bien. Es decir, como antes decías, por ejemplo, que hay que ver a todo el sistema familiar. Está claro que, por ejemplo, hay familias o ha habido familias en las que a lo mejor nos encontramos que, por ejemplo, la madre es la que se ocupa de toda la intervención, de llevarlo a un sitio, de llevarlo a otro, de hacer esto con él, de trabajar esto con él. Al final, seguramente, esa carga que tiene esa madre va a conllevar en esa madre un estrés o un sobreestrés, un sobreesfuerzo enorme, que también le va a influir a ella, porque es como la pescadilla que se muerde la cola. Yo intento hacer lo mejor por ti, pero me abandono a mí. Exactamente, me abandono a mí y al final yo estoy peor, yo me siento peor, y eso al final va a repercutir en que yo no voy a dar ese 100% sobre ti. Por eso, digamos, en ese sentido tenemos que apoyarnos en todo el sistema familiar, tenemos que intentar implicar a todo el sistema familiar lo más posible, a todo el sistema familiar. Sí que es verdad que, claro, vamos a poner en el centro, ¿no?, a lo mejor al chico, pero tenemos que intentar meter a todos. La familia tiene que estar fuerte. Exactamente, o sea, padres, abuelos. De hecho, por ejemplo, ahí lo que hablamos también, por ejemplo, a la hora de hacer de este modelo, ¿no? Se hace una cosa que se llama ecomapa, en el cual la familia hace como ese núcleo familiar y alrededor sus relaciones con familiares, con profesionales a los que asiste, pediatras de intervención, etcétera, amigos en los que a lo mejor también se pueden apoyar.
etcétera, etcétera. Ahí tenemos que tener en cuenta todo ese contexto familiar, porque al final ese contexto tiene que estar, en la medida posible, unido y trabajando como... No trabajando, sino viviendo, ¿no? Codo con codo y adaptándose un poco a todo lo que va ocurriendo. Hay que tener muchas veces también ocurre, ¿no? Que muchas veces muchas familias se centran en el chico y a lo mejor se olvidan, descuidan todo lo demás. Se descuidan a sí mismos los primeros, y lo que hemos dicho, nada, que también conlleva una peor calidad de vida en ellos mismos, o por ejemplo pueden incluso descuidar a otros hijos, ya sean mayores o menores. Eso puede producir luego situaciones de celos entre hermanos, situaciones de enfado. Claro. Otro tipo de situaciones, incluso entre los papás y la mamá. Siempre digo papás y mamás, pero entenderlo como sistema familiar, sí. Que sé que con los términos a veces hay discrepancia. Dentro del Cariño, propio sistema, de la familia, tendemos muchas veces incluso a descuidar las propias relaciones entre los padres o entre los hermanos o con los abuelos o las relaciones sociales. Hace poco me dice una familia, es que claro, ya no vamos nunca a las cenas de nuestros amigos de los fines de semana, porque la niña la llevamos, ellos nos hacen preguntas, ven que la niña no habla. Cuando ya entra en ti esa carencia y esa conciencia de estoy descuidando mis amistades y me estoy privando de ello, al final eso también son emociones negativas que van a hacer que mañana estés un poquito menos, pasado un poquito menos. Y es muy importante, de verdad, parece una tontería, pero lo de que la familia tiene que estar fuerte es básico, porque no podemos olvidar que la intervención, ya sea en TEA o en cualquier tipo de diagnóstico, es una carrera de fondo, es algo que es de por vida. Y volveré a decir una y mil millones de veces que al menos en el caso del TEA no se cura. Entonces, en ese sentido, cuanto antes empecemos a entender que hemos hablado del paradigma de la familia, de las oportunidades del día a día, de las rutinas, del ecomapa, de las relaciones sociales, todo eso no se trabaja ni se consigue en una semana o en un mes o en un año. Tenemos que entender cómo todo eso incide en una carrera de fondo que va a ser así ahora y probablemente seguirá siendo así dentro de 20 años. Con un poco con trabajo y con disciplina y con cohesión familiar, todo irá mejorando, todos los procesos se van naturalizando, los niños se van haciendo mayores y hay ciertas desregulaciones de pequeñitos que se van asentando, pero es muy importante entender que no es algo que en cuestión de unos meses o de un año vamos a cambiar de la noche a la mañana todo. Para nada. Sí, por eso es que es tan importante integrar todo esto desde el momento que llega un diagnóstico y el momento es integrarse todo ese esquema familiar, ¿no? En eso yo creo que se basa, al fin y al cabo, como volvemos a decir, este modelo centrado en la familia, en integrar ese desarrollo, que a lo mejor de nuestro chico, por el cual nos vamos a centrar, pero integrando a la vez nuestro propio bienestar, nuestra propia vida, ¿no? Al final tenemos que ir adaptando nosotros al chico, pero también el chico a nosotros, y tenemos que estar buscando al final momentos, no solo también por el chico, que lo vamos a hacer, claro, pero también por nosotros. Tenemos que buscar tiempos para nosotros, tenemos que buscar momentos para también mejorar nuestro propio bienestar, porque al final es que eso va a repercutir en todo el resto del sistema familiar. En todo. Y un poquito por ir cerrando este tema, sí que me gustaría, porque sí que creo que hemos ido tocando muchos temas que si son familias quienes nos ven le pueden ir sirviendo de ideas, pero también a nivel profesional ese mensaje de que cada vez como profesionales, da igual si somos psicólogos, PT, logopedas, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, monitores, cuidadores, me da igual el campo de intervención, pero creo que todos tenemos que empezar a poner ese clic enfocado a la familia y empezar a cambiar un poco yo tengo un niño con el que trabajo y a los padres les envío un informe cada 15 días o una vez al mes o una vez cada 6 meses con suerte, o no, yo no soy privado, esto es que lo veo mucho en profesionales, soy muy privado con mi trabajo y yo no quiero que la familia me vea trabajar. Ese no es el camino, o sea, yo lo siento por ser tan tajante, claro, es que pero ese no es el camino. No quiero que la familia me vea trabajar. Si la familia no nos ve trabajar a nosotros, no aprende la familia. Exactamente, que se supone que tenemos que tener un papel de referente. Para mí el psicólogo, el terapeuta en cualquier disciplina que sea, tiene que tener un papel de guía, de acompañar a la familia, de enseñar a la familia, y que incluso ojalá a la larga la familia no nos necesite más allá de resolver X situaciones muy concretas o irles marcando esos pasos
pero no generar una dependencia continua a una familia. El profesional al fin y al cabo es un apoyo a esa familia, es un apoyo que asesora en esas necesidades que van a ir surgiendo a la familia. Al fin y al cabo, nuestro objetivo final sería, al fin y al cabo, que esas familias vayan necesitando cada vez lo menos posible menos ese apoyo. apoyos. Exactamente, cuanto menos apoyo y más puedan hacerlo por ellos mismos o resolver esas necesidades, al final eso es un poco, creo que el objetivo último, ¿no? De cualquier familia, y hablamos de TEA, hablamos de cualquier necesidad o cualquier alteración en el desarrollo de cada chico. Cuando nosotros vamos a ayudar, vamos a apoyar, vamos a guiar, pero al fin y al cabo, cuando nuestro objetivo es que esas familias sean capaces de utilizar esos apoyos, esa guía, para poder aplicarla ellos mismos en su día a Y día. además son los que van a estar toda una vida, que muchas veces decimos que de 24 horas la mayor parte del tiempo están con la familia. Y desde un punto de vista vital, ya sea porque cambien de ciudad, de terapias, porque cambian las necesidades de los niños, o sea, quien va a estar siempre a la larga son sus padres en un caso, en situaciones normales me refiero, o cualquier contexto más cercano. Entonces, en ese sentido, creo que es un paradigma que cada vez se tiene que ir. Sé que desde Plena Inclusión en concreto, además, se está trabajando mucho para que el sistema público vaya ofreciendo cada vez más ese enfoque. Nosotros, además, como entidad privada, es el que llevamos trabajando ya 3 o 4 años, y creo que a la larga es el que se tiene que ir. Supongo que irán saliendo nuevas vertientes y correcciones y modificaciones, pero como en todo, pero creo que es el modelo más adecuado para la familia. A día de hoy creemos que es el más efectivo, que saldrán mejor, se irá refinando, que se irá mejor. Nosotros mismos somos los primeros que estamos muy poco a poco metiéndonos en eso, pero cada vez estamos aprendiendo más sobre él y cada vez nos estamos metiendo más en él, y creemos que un poco es más efectivo. Es como eso, ¿no? Nuestro centro va por servicio. La atención temprana termina a los 6 años. ¿Qué significa? Que a partir de los 6 años no va a tener el chico necesidades ni apoyo. No, por eso, en el sentido, cuando si antes de los 6 años somos capaces de que la familia coja esas competencias, pues va a ser mucho más probable que a partir de los 6 años necesidades que vayan surgiendo, pues necesidades que vayan, digamos, siendo capaces de atajar, de coger, de abordar las propias familias. Ese es el futuro. No, sobre todo porque además creo que es un modelo que tanto familias como profesionales pueden y deben formarse en ello. Os animo a todos a buscar información. Plena Inclusión creo que tiene además buenas guías, que tiene... Sí, digo Plena Inclusión porque al margen de sí. Por Ti es una entidad con la que tanto con provincial como con la federación he estado trabajando muchos años, y creo que hay muy buenas prácticas, hay muchas guías de buenas prácticas. Y bueno, igualmente se ve en tu curso, en el curso que impartes en nuestra academia, qué es lo que habláis de, o qué es lo más importante que abordáis del modelo centrado de la familia. Al final sí que hacemos una introducción, ¿no?, a ese modelo centrado de la familia, intentamos un poco ver los aspectos más importantes, ¿no?, y un poco la importancia, empapar tanto a profesionales como a familias, la importancia de eso, de intentar hacer ver que los padres, al fin y al cabo, son los principales motores de aprendizaje de los hijos, ¿no? De que tenemos que empapar a los padres, que tenemos que intentar no llevar la carga, toda la carga, los terapeutas, al fin y al cabo, porque por mucha carga que llevamos... Es una responsabilidad compartida. Pero es compartida, pero por el propio chico. Porque claro, no me refiero a compartida de... No porque los profes no queramos hacerlo, sino que una responsabilidad compartida, porque para mí es tan importante que haya un profesional que da las pautas correctas como una familia capaz de ejecutarlo. Eso de ejecutarlo y de aprovechar esas pautas en su contexto. En su día a día. Y después pues ya sí que nos centramos a lo mejor en esas áreas, ¿no?, que hemos hablado antes, en algunas áreas más principales de que a la hora de trabajar con personas con autismo y con personas con TEA, de que a lo mejor por eso, ¿no?, y se imparte como algunas ideas de cómo abordarlas, de a lo mejor algunos caminos a seguir que pueden ayudar un poco a establecer a lo mejor esos objetivos, como hemos dicho, de no ponernos desde un principio este objetivo aquí, sino por dónde vamos a empezar, por qué camino vamos a ir siguiendo, qué podemos ir viviendo poco a poco. Cada chico lo va a aprender mejor de una manera o de otra, ¿no? Pero la idea un poco del curso es eso, ¿no? Como algunas de esas áreas tan más importantes, cómo podemos ir abordándolas o de qué manera podemos trabajar algunos de esos puntos. Pues muchas gracias, Miguel. Creo que ha sido una charla muy útil, o espero que sea una charla muy útil
Para los que lo estén viendo, os voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción el enlace al curso de Miguel en Autismo Academy, en nuestra plataforma. De todas formas, ya sabéis, ya también podéis ponerle cara. Si no os habéis suscrito al canal, dadle a la campanita y suscribiros. Si os ha sido útil el vídeo, dadle me gusta y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, Miguel, por haber participado. Muchas gracias a ti. Y espero verte más a menudo por aquí. Sí, hasta luego, gracias.